Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre los conceptos básicos de análisis de redes vectoriales, el cual vamos a dividir en 4 grandes temas. El primero, vamos a hablar un poco sobre la industria, tomando un caso de referencia, en este caso Estados Unidos. También, para conocer el funcionamiento de un VNA, veremos su diagrama de bloques, el principio heterogeneo y los parámetros S. Después pasaremos a ver qué es una calibración, cómo realizarla, repasando los conceptos claves que debemos tener en cuenta para este caso. Y finalmente vamos a establecer un paso a paso de un proceso típico de medición. Empezando con nuestro primer punto, para conocer la industria vamos a ver cómo son los procesos de desarrollo de productos en la industria de manufactura electrónica. A grandes rasgos, la industria electrónica requiere 4 tipos de pruebas. Primero, la prueba en semiconductores, que se enfoca básicamente en la verificación de parámetros físicos de los dispositivos. Aquí, como dato histórico, me gustaría comentarles que esta industria se desarrolló gracias a Robert Noyce y Jack Kilby, quienes fueron los primeros en desarrollar el circuito integrado y permitieron que esta industria se desarrollara en lo que actualmente tenemos, y básicamente en Estados Unidos se convirtió en una industria de $400 billones. Después se pasaría a una prueba de dispositivos. Estos dispositivos pueden ser los filtros, pueden ser amplificadores, elementos de estos tipos. Pasando a la prueba de módulos, ya es algo más compuesto, en donde pues como tal se compone de varios dispositivos. Y finalmente las pruebas de productos finales, que es una composición de todos los anteriores. Debemos tener en cuenta que los procesos de desarrollo son iguales para cualquier equipo electrónico. Todos los productos finales deben pasar por el mismo proceso, sea un iPhone, un transmisor de televisión o de tecnología celular. Todo comienza con un buen diseño, en donde se deben definir los parámetros físicos de cada uno de los chips. El siguiente paso es construir o implementar estos elementos dentro de un sustrato de semiconductor. Aquí esto nos permite probar los chips con la ayuda de un VNA. Posteriormente, se debe comparar esos resultados de las pruebas con los diseños. Si estos no están acordes, se debe proceder a realizar un análisis de falla y encontrar las fuentes de error. Para este caso se deben realizar procesos de mejora, tal vez en el diseño como tal o solamente definiendo algunos parámetros de cada uno de los chips. En esta etapa las mediciones deben ser precisas y confiables. Es crucial contar con un buen equipo de alto desempeño como un VNA que nos ayude a soportar estas mediciones. Pasando toda esta etapa de revisión y rediseño, se entra en una prueba de componentes. Y una vez el diseño está completo, se puede proceder a cortar los sustratos y a empacarlos. En este momento, en realidad es cuando son llamados chips y deben ser probados antes de su entrega nuevamente con un VNA. De esta forma es como varios componentes son ensamblados en una PCB o en un sustrato cerámico. Ya ensamblados, estos módulos pueden llegar a tener varias funcionalidades como las de un producto final. Pueden estar en capacidad de generar o de codificar señales, desarrollar pruebas automáticas, incluso integrar algún tipo de control digital. A este nivel, las pruebas se deben realizar también con generadores de señales o analizadores de espectros. La última etapa en el producto final se debe ensamblar, se debe integrar los múltiples módulos, y aquí es cuando los productos son probados a nivel de software buscando algunas fallas. También se debe verificar su interoperabilidad y es mandatorio probar el cumplimiento de las regulaciones según su tecnología. La siguiente gráfica nos muestra la distribución de las aplicaciones de un VNA dentro del proceso de desarrollo de dispositivos. Aquí podemos ver que la gran mayoría de aplicaciones están enfocadas a las pruebas de componentes y semiconductores. Nosotros como Royal Shores entendemos completamente lo que se requiere en cada una de estas pruebas. Por ejemplo, para las pruebas de producto final se requieren equipos robustos, como un analizador de comunicaciones inalámbricas o CMW para nuestro caso, que permite evaluar el cumplimiento del producto en las diferentes pruebas que se rigen en los estándares de comunicaciones. También contamos con receptores de compatibilidad electromagnética para la realización de pruebas tanto de preconformidad y de conformidad, y equipos también de drive test que, por ejemplo, nos ayudan a evaluar estos productos dentro de un entorno real de funcionamiento. Junto con ellos y otros equipos de nuestro portafolio como analizadores de espectros, generadores de señales
y osciloscopios nos ayudan y nos permite ser un gran aliado en todas estas etapas del proceso de desarrollo. Sobre los semiconductores, podemos decir que se componen de cientos, miles o hasta millones de transistores, de capacitores e inductores impresos en un solo sustrato. Aquí es un buen punto para retomar otra vez el caso de Estados Unidos, en donde han tomado todo este desarrollo tecnológico en su favor y lo han transformado en un factor clave para desarrollar productos de consumo, para desarrollarlo como tal, como una ventaja competitiva dentro de la industria espacial y defensa. Sabemos que las fuerzas militares es la fuente principal de desarrollo tecnológico en este país. Asimismo, la industria también está constituida por una estructura compleja de cadena de suministros y de distribución. Y ella misma requiere perfiles laborales altamente calificados para todo este desarrollo de dispositivos. Las pruebas en estos chips requieren igualmente de equipos especializados como un VNA, que permiten obtener las señales de salida y verificar su comportamiento respecto a la señal de entrada. Referente a los tipos de semiconductores, existen varios tipos. Dentro de los más populares se pueden encontrar los basados en silicios o los CMOS. Hay unos comúnmente denominados como SiGe o CMOS que son dopados con germanio. Y hay otros que, depende de la aplicación, está su composición. Entonces, para aplicaciones de alta potencia, por ejemplo como radares, es bastante usado el nitrito de galio. Y para los dispositivos que requieren un alto desempeño, se puede también emplear el arsenuro de galio, fosfito de indio y algunos otros. Entrando un poco más en el detalle de los componentes, podemos decir que son sensores en una caja. Estos componentes son elementos que se fabrican para realizar una determinada funcionalidad. Pueden constar de uno o múltiples semiconductores ensamblados en un solo paquete. El común denominador de estos componentes es que proporcionan una funcionalidad muy definida. Por ejemplo, si hablamos en el caso de un filtro que pues va a realizar una selección determinada del espectro. Un atenuador va a reducir la energía en el ancho de banda de funcionamiento y pues un amplificador va a aumentar el nivel de potencia de la señal mientras trata de agregar el menor ruido posible. Todos estos elementos, como lo vimos en diapositivas anteriores, son dispositivos que pueden funcionar o pueden realizar algunas funciones un poco complejas y deben ser testeados con la ayuda de un analizador de redes para verificar su señal de entrada y su señal de salida y asimismo verificar el desempeño de estos. Pasando a las pruebas de módulos, sabemos que son ensamblados a partir de componentes. Por lo tanto, para construir un módulo, el fabricante debe integrar los chips junto con otros componentes en una placa de circuito sustrato cerámico. Esto es para que, como tal, haya una interoperabilidad entre cada uno de ellos. A diferencia de los componentes por sí solos, los módulos tienen un alto nivel de funcionalidad. Por ejemplo, un módulo TRX no solo va a transmitir una señal o recibirla, sino que también la puede condicionar. Por ejemplo, la puede amplificar o la puede filtrar antes de ser retransmitida. Algunos módulos son más sofisticados que otros y pueden modular o demodular una señal, también realizando algunas comprobaciones de errores o pueden ser prototipos hasta de un teléfono. A diferencia de las pruebas de componentes y semiconductores, en la de los módulos no se trata de hacer coincidir el hardware con el diseño. Las pruebas de módulos son pruebas funcionales. Lo que en realidad significa es que se va a verificar si el módulo es capaz de transmitir una señal con el desempeño que se especificó y con el rigor de la tecnología. La última etapa de las pruebas electrónicas, que es la prueba de producto final, se realiza dentro del entorno de todo un sistema para verificar su funcionamiento. Por ejemplo, una red inalámbrica completa. Las pruebas de estos sistemas suelen simular el rendimiento de la capa física sin ningún impedimento. También prueban a gran medida las distintas capas de software y aplicaciones y garantizan que estos dispositivos cumplan con los estándares establecidos en cada tecnología.
Resumiendo un poco este primer módulo, las pruebas electrónicas consisten en 4 tipos diferentes de pruebas. Está la prueba de semiconductores, la prueba de componentes, la prueba de módulos y por último la prueba de producto final. Sabemos también que el objetivo principal de la prueba de semiconductores y de componentes es comparar las mediciones del dispositivo físico con los valores de diseño. Esto parte de la base de la comparación con los diseños, tomando las decisiones apropiadas a partir de los resultados de la medición. Aquí los instrumentos deben ser precisos y confiables para garantizar una repetibilidad de una medición, como lo hacen los VNAs. Para todo esto, dentro de todo este proceso, los ingenieros de pruebas de semiconductores y componentes deben tener un conocimiento bastante sólido en toda la parte de RF. Las pruebas de componentes en donde se usan los instrumentos como los VNA son instrumentos que se puede decir que son de propósito general, porque no solamente se van a limitar a medir un protocolo en específico, por ejemplo como lo sería un CMW en las pruebas de producto final, sino que pues van a hacer mediciones, por ejemplo, como de potencia absoluta, de parámetros S, y aparte de todas este tipo de mediciones, ellos pueden obtener todos sus valores físicos como de conductividad y permitividad, que le permiten realizar una evaluación de todos sus diseños. Por estas razones, el VNA tiene una vida útil más extensa que un CMW. ¿Por qué? Porque también el CMW, por ejemplo, tendría que ir adelantándose o actualizándose con cada tecnología que va saliendo. Siguiendo con nuestra agenda, entonces veremos en este módulo cómo trabaja un VNA, cómo este es diferente a un analizador de espectros y empezaremos a entender su diagrama de bloques y ese funcionamiento bajo el principio heterodino. Al final vamos a ver un pequeño repaso sobre los parámetros S que se pueden obtener de este tipo de instrumentos. En este módulo queremos cubrir 3 grandes objetivos que son: primero, aprender sobre el funcionamiento de un VNA, teniendo un primer acercamiento con un ejemplo de medición básica. Procederemos también después a comprender la diferencia que existe entre un VNA y un analizador de espectros con generador de barrido. Y por último, la idea es familiarizarnos con la terminología y los conceptos de análisis vectorial, en donde vamos a ver un poco la distribución del diagrama de bloques, todos sus componentes, veremos un poco sobre el principio heterodino y dónde se realiza como tal este tipo de proceso, y al final un pequeño repaso de los parámetros S. Aquí entonces la pregunta sería: ¿cómo funciona un analizador de redes vectoriales? Para comprender el principio de funcionamiento vamos a caracterizar un filtro pasabanda. Es un ejercicio realmente sencillo en el cual necesitamos saber qué frecuencias se transmiten a través de él. Vamos a empezar induciéndole una señal con una frecuencia y una amplitud conocida. Mediremos la amplitud de salida y la diferencia entre la amplitud de salida de la señal versus la señal de entrada nos va a dar la pérdida del filtro en esa frecuencia. Haremos el mismo ejercicio para todas las frecuencias siguientes en la banda de interés, hasta que conozcamos la respuesta total del filtro. Ahora, ¿qué instrumento necesitamos para caracterizar un filtro? Necesitamos como tal sintetizar la onda incidente de la frecuencia en la banda que estamos requiriendo. Entonces necesitaríamos un generador de señales. Pero también vamos a necesitar medir la frecuencia y la amplitud de la salida del filtro. Entonces vamos a requerir como tal un analizador de espectros para esa labor. Ahora, conociendo ya los resultados, nos resta realizar los cálculos operacionales dividiendo la amplitud de la señal de salida y de entrada en cada una de las frecuencias, y así vamos a obtener como tal nuestra respuesta en frecuencia de nuestro filtro. Ahora nuestra pregunta principal es: ¿podemos tomar un generador de señales y sumarlo a un analizador de espectros, todo integrarlo en una caja con un software que nos permita la operación de estos dos elementos y obtener como tal un analizador vectorial? Ya veremos más adelante en realidad qué se requiere para esto, pero
Es importante resaltar que para algunas aplicaciones un generador de señales y un analizador de espectros son lo suficientemente robustos para poder realizar ciertas operaciones. Pero ahora lo que nos interesa es encontrar la diferencia que hay entre un analizador de espectros con un generador de barrido, el cual esté incorporado dentro de su carcasa, y un VNA. Vamos a ver también que este analizador de espectros puede realizar algunas funciones que se asemejan a un VNA, pero con ciertas limitaciones. Dentro de esas limitaciones podemos resaltar que no realiza una medición de fase y retardo de grupo, tampoco puede realizar unas mediciones de reflexión y tampoco se puede obtener la amplitud de la señal en el DUT. En este sentido, cuando se utiliza un analizador de espectros o un generador de señales para caracterizar un DUT, la primera limitante es que no se puede medir la fase de la señal de entrada y de salida. Y estas mediciones de fase son cruciales por dos razones. Primero, en el diseño se requiere la información de fase. Sin esta no podemos diseñar ningún componente electrónico. Segundo, el retardo de grupo en un dispositivo es crucial para muchas aplicaciones, por ejemplo en radares. Ahí se encuentra toda la relación de fase de la señal de entrada versus la señal de salida. La segunda limitante que se presenta son las mediciones de reflexión. En muchos casos es necesario para medir la señal reflejada en un DUT. En una antena, por ejemplo, es útil para conocer las pérdidas por retorno. Otro caso es la relación de onda estacionaria de voltaje, o ROE, VSWR en inglés. En realidad podríamos argumentar que la energía que no se transmite se refleja y por esa razón no necesitaríamos un VNA. Pero pues en cualquier caso, para ser útil, el VNA o el equipo que utilicemos de medición debe ser capaz de medir la onda que se refleja desde el DUT. Así que vamos a necesitar de alguna manera separar la onda reflejada de la onda incidente. La tercera limitante es que no conocemos la amplitud exacta en la entrada del DUT. Conocemos la amplitud de la señal a la salida del generador, pero no conocemos qué energía llega al DUT. Primero, esto se debe a que los cables y conectores atenúan la señal. Además, las conexiones y cualquier otro desacople de impedancia entre el generador y el DUT va a cambiar la amplitud de la señal. También existen reflexiones que conducen a que la energía rebote de un lado a otro entre el generador y el DUT. Y estas reflexiones dependen de la frecuencia. Así que incluso si podemos establecer una potencia de salida del generador de señales con precisión, no vamos a tener forma de medir la amplitud exacta de la señal en la entrada del DUT. Entonces, ¿cómo pasamos a un solo equipo teniendo en cuenta todas las limitantes anteriores? Como dato histórico, en 1950 el Dr. Roy y el Dr. Schwartz desarrollaron una solución sorprendente para eliminar estas tres limitantes. Adicionaron un direccionador en el diagrama de bloques de un generador y un analizador de espectros, lo que resultó en el primer analizador vectorial a nivel mundial, el ZG-Graph. Llegando a transformarse a lo que hoy conocemos como un VNA, siendo este diagrama de bloques para un VNA de múltiples puertos, lo vamos a usar como base para analizar uno de sus componentes. Así, de forma general, un VNA consta de 4 componentes principales. El primero, un set de pruebas. Segundo, un generador de señales. También cuenta con 2 receptores, uno de referencia y uno de medición, cada uno de ellos por cada puerto. Y finalmente, un bloque de procesamiento computacional. En el set de pruebas se realiza lo siguiente. El elemento direccionador, que puede ser un acoplador o un puente, separa la onda incidente de la onda reflejada en el puerto de prueba. Este es un elemento muy importante a la hora de seleccionar un analizador vectorial, ya que dependiendo del desempeño de este elemento, se van a tener ciertas características que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que son muy importantes a la hora de reducir los errores y aumentar el desempeño del equipo. Por otro lado, entonces, el canal de medición se alimenta con la onda reflejada en el puerto de prueba y el canal de referencia toma la onda proveniente del generador.
Los atenuadores electrónicos son usados para variar la potencia de salida en el puerto de prueba. El otro componente es el generador, el cual provee la señal sinusoidal de estímulo o de referencia. Esta señal pasa a través de un switch dirigiéndose al puerto que está activo. En su interior está compuesto por un oscilador electrónico sintonizable, para que así asegure su estabilidad de frecuencia y su pureza espectral. Este oscilador tiene embebido un PLL, un Phase Loop to Loop, el cual está enlazado con el oscilador de referencia. El control automático de nivel se produce aquí en el generador. El ALC es un control de lazo cerrado que garantiza que la salida del generador esté exactamente en el nivel especificado independientemente de la carga que se conecta. A diferencia de los generadores de señales independientes, el ALC en un VNA debe utilizar al receptor de referencia con su ancho de banda sintonizable como señal de control para el lazo de retroalimentación. El ALC es muy importante a la hora de caracterizar amplificadores y otros dispositivos que cambian sus características en función de la potencia aplicada, o sea, dispositivos activos. Cada set de prueba cuenta con dos receptores. Un receptor para el canal de medición o receptor de medición y otro para el canal de referencia o receptor de referencia. Cada uno consiste de una sección para el análisis de la señal de RF, en donde se aplica el principio heterodino y se realiza el control automático de la ganancia, el AGC, que establece automáticamente la ganancia de un amplificador analógico del oscilador local e impide que el receptor entre en un régimen no lineal. También consta de una etapa de procesamiento digital de señal y al final obtiene los datos de medición que se expresan con valores complejos y son requeridos para el procesamiento computacional. En la última etapa del bloque se tiene el procesamiento de datos a través de un computador. Aquí se realizan la corrección de errores sistemáticos, la visualización de los puntos de medición, la interfaz de usuario y las diferentes interfaces que son requeridas para el control remoto. Dentro de la caracterización de circuitos, son comúnmente usados los parámetros S. Con la anterior descripción de los componentes del bloque fundamental del VNA, sabemos que la onda incidente A, la que vemos en la gráfica de color verde, se propaga del VNA al DUT, por lo contrario de la onda reflejada B, que se propaga del DUT al VNA y la vemos de color amarillo. La relación entre estas dos la conocemos como el coeficiente de reflexión gamma, que es igual a B sobre A. Generalmente esta es una cantidad compleja que se puede calcular con la impedancia compleja Z, en donde tomamos como impedancia de referencia a Z sub 0 con un valor para estos casos de 50 ohmios. Si la normalizamos, obtenemos el valor de Z, que es igual a Z sobre Z sub 0, la cual usamos para calcular el valor del coeficiente de reflexión, en donde gamma sería igual a Z menos 1 sobre Z más 1. Este coeficiente, graficado en el diagrama de Smith, nos permite obtener información del comportamiento de la impedancia del DUT en la frecuencia. Así podemos determinar si nuestro DUT tiene un comportamiento inductivo o capacitivo. Esta información nos ayuda a realizar las correcciones necesarias en el momento de realizar la comprobación con el diseño. Si necesitamos adicionarle algún componente que tenga un comportamiento inductivo o al revés, o que sea capacitivo. Esto nos va a ayudar a que nuestro acoplamiento final esté lo más cercano posible al punto 1 en el diagrama de Smith. En el caso de un DUT de dos puertos, los parámetros S nos permiten realizar mediciones de transmisión directa e inversa. Así, para el caso de la transmisión directa S21, tenemos la relación de onda de salida en el puerto 2 sobre la onda incidente en el puerto 1, cuando no tenemos ninguna onda incidente por el puerto 2. Si recuerdan nuestro ejemplo inicial de caracterización del filtro pasabanda, con este parámetro S21 podríamos caracterizar el filtro dentro de su rango de frecuencia. Gracias a estos parámetros podemos obtener la respuesta en frecuencia de un DUT con magnitud y con fase,
lo que nos permite realizar mediciones no lineales y lineales. Por ejemplo, obtener los coeficientes de transmisión o reflexión en filtros y amplificadores. Y en el caso de las no lineales, como la medición de armónicos, puntos de intercepción o el punto de compresión de un dB en mezcladores y amplificadores. Este punto de compresión de un dB en los mezcladores es muy importante. Por ejemplo, nos puede ayudar a caracterizar desde un solo mezclador hasta un producto final como puede ser un analizador de espectros, ya que nos va a indicar el punto exacto en el que el mezclador deja su comportamiento lineal y pasa a ser no lineal. Para el caso de los analizadores de espectros, nos indicaría en qué momento el analizador de espectro se satura, dependiendo del nivel de entrada. Entonces, por esta razón, los analizadores nos indican siempre un nivel máximo de entrada. Primero, pues para indicarnos el punto de compresión de un dB, que a partir de ese punto ya no sería lineal. Y segundo, también pues para indicarnos en qué momento se podría dañar el puerto de entrada. Bien, ahora teniendo los conceptos claros y conociendo el funcionamiento de un VNA, pasamos a un tema muy importante que es el proceso de calibración, en donde vamos a cubrir unos objetivos muy importantes. Primero, conocer los diferentes tipos de errores como los sistemáticos e inherentes que tiene un VNA, ya que independientemente del modelo del equipo o de la gama del equipo que estemos usando, vamos a tener estos errores presentes en nuestra medición. También vamos a aprender cómo minimizarlos y, como tal, aprenderemos a realizar un buen proceso de calibración. Vamos a saber qué es una calibración, cuáles son sus buenas prácticas, ya que este tipo de proceso nos va a ayudar a restringir un poco los errores o los efectos que tienen los errores en nuestra medición. La calibración es una de las razones por las que los VNA son probablemente el instrumento de prueba más preciso y exacto en un laboratorio. Sin embargo, sabemos que existe algo de misterio y confusión en torno a ella. Para algunas personas es un proceso complicado y que requiere mucho tiempo. La buena noticia es que para la mayoría de las tareas la calibración es rápida y fácil con los VNA modernos y de hecho con los diferentes kits de calibración que existen ahora. Ellos ayudan a que la interfaz del usuario del VNA sea un proceso más claro, más rápido y no requiera de tantas conexiones como anteriormente se requería. En términos generales, lo que buscamos con la calibración es minimizar los errores de medición. ¿Cuáles son esos errores de medición? Para cualquiera, no solo en los VNAs hay dos tipos de errores aleatorios y errores sistemáticos. Siempre vamos a tener errores aleatorios. Las fuentes típicas de ellos son, por ejemplo, el ruido térmico, el ruido de disparo, el ruido blanco, el ruido de fase. Este tipo de ruido siempre está presente en los dispositivos electrónicos. El ruido aleatorio podría aparecer en ocasiones que no cambia con el tiempo, como es el caso del ruido blanco. Debido a que estos errores siempre están presentes, no se les puede eliminar. Siempre se puede minimizar y pues más adelante les vamos a mostrar cómo realizarlo, pero debemos tener en cuenta que no se puede eliminar. Por el lado de los errores sistemáticos, podemos decir que tienen la agradable propiedad de que son predecibles y que se pueden reducir significativamente. Algunos ejemplos es el desacople de impedancias en el puerto de prueba con el DUT, la compresión de receptor de prueba, las pérdidas internas del VNA y otros. Aquí es el punto en el que entra la calibración del VNA, ya que se va a utilizar para minimizar los errores sistemáticos en la configuración de medición. Ya veremos cómo cada uno de estos estándares me va a ayudar a reducir y a minimizar esos errores sistemáticos. Entonces, ¿cómo reducimos los errores aleatorios? Primero, cualquier instrumento de prueba necesita un poco de tiempo para calentarse y llegar a una temperatura de funcionamiento estable. Por lo general, los manuales recomiendan un tiempo de calentamiento de aproximadamente 30 minutos o más.
Es probable que se pueda obtener buenas mediciones con menos tiempo de calentamiento, pero en realidad para mediciones críticas lo mejor es seguir el tiempo recomendado por el instrumento. Segundo, el ruido total que ve el receptor del VNA tiene 4 contribuciones. El ruido térmico, ruido del propio VNA, la forma del filtro IF y los relacionados con los ajustes específicos del VNA en su configuración. Para poder entender un poco mejor de lo que cómo estos errores contribuyen al ruido aleatorio del VNA, veremos más adelante a grandes rasgos qué significa y cada uno de los componentes de esa ecuación. Es bastante común que se adquiera un VNA, sea de gama alta o de uso de campo, y se mantengan los cables viejos que se utilizan siempre. Estos pueden estar un poco desgastados o ni siquiera se han revisado previamente o simplemente desde que se compraron así se mantienen, no se limpian. Y es importante resaltar que para obtener buenos resultados en las mediciones se requieren buenos cables, que sean flexibles y de bajas pérdidas sería lo mejor que se podrían conseguir. Porque por ejemplo, cuando se dobla un cable, y más si es de baja calidad, la fase del cable cambia. Realmente no se puede realizar una medición confiable con un cable dudoso y pues mucho más si se trabaja a altas frecuencias. Los cables y conectores tienen una vida útil. Es recomendable, de hecho, necesario reemplazar los cables y adaptadores dañados. Si una medida no se ve bien, lo más probable es que sea por la presencia de un cable o un conector defectuoso. Por otro lado, también el uso del torquímetro es indispensable. Primero, nos ayuda a mantener la uniformidad y garantizar la repetibilidad de las conexiones. Los conectores coaxiales están diseñados para funcionar con un torque específico. Los conectores demasiado sueltos no hacen conexiones confiables e inducen a reflexiones no deseadas. Por lo contrario, cuando se usa demasiado torque, va desgastando las superficies de acoplamiento y posteriormente va a conducir a los daños de los conectores. Otro punto importante es usar los adaptadores con el grado de velocidad correcto. Por ejemplo, no tiene sentido trabajar con un VNA en el rango de 67 GHz si vamos a seguir utilizando conectores SMA. Para este caso no va a existir ningún modelo matemático que ayude a que los adaptadores pasen las frecuencias que se necesitan medir. Para que el nivel de ruido no nos afecte nuestra señal, todos sabemos que esta debe estar por encima del piso de ruido al menos unos 10 dB. Los VNA y los analizadores de espectros tienen filtros configurables integrados en su receptor. Para los VNA, estos filtros se denominan filtros IF. El usuario puede ajustar el ancho de banda del filtro y, en algunos casos, dependiendo del modelo del VNA, incluso la forma. Veamos entonces de dónde viene el ruido en un VNA. Primero tenemos un ruido térmico. Este ruido siempre está presente si no se está a temperatura de cero absoluto. Entonces, a nuestra temperatura ambiente tenemos una potencia de ruido térmico relacionada y es de menos 174 dBm. Además del ruido térmico, el VNA añade su propio ruido, que es la figura de ruido. Este es un ruido inherente generado por todos los componentes electrónicos del VNA en su camino de RF. También tenemos el ancho de banda IF. Este parámetro nos va a determinar cuánto ruido de banda ancha detecta el receptor. Podemos cambiar el ancho de banda del filtro IF en el VNA, como lo vemos en la gráfica superior derecha. Ahí nos muestra que un ancho de banda grande pasa más ruido que un ancho de banda mucho más estrecho. El rango habitual de los filtros IF en un VNA está entre 1 Hz hasta unas pocas decenas de megahertz. Como regla general, si se aumenta el ancho de banda IF en un factor de 10, el nivel de ruido aumenta en 10 dB. Muchos VNAs tienen una opción de configuración de selectividad. La selectividad del filtro IF cambia la forma del filtro IF.
Los ajustes normalmente disponibles son normal, medio y alto. El ajuste de alta selectividad tiene la caída más pronunciada del filtro IF. Entonces una pregunta que siempre resulta es, ¿por qué no establecer siempre el filtro IF en el ancho de banda más estrecho y a la más alta selectividad? Así en realidad vamos a reducir el ruido que estamos recibiendo, pero una razón para no hacerlo es que reducir el ancho de banda del filtro IF va a aumentar el tiempo de medición. Entonces, si tenemos la misma relación que antes, si cortamos el ancho de banda del filtro IF a la mitad, vamos a duplicar el tiempo de medición. Ya hablamos un poco de los errores aleatorios, del ancho de banda del receptor, de los cables, conectores y torquímetros. Ahora, enfoquémonos un poco en los errores sistemáticos y cómo podemos corregirlos. Todos sabemos que los VNA son equipos de alto desempeño, pero no son perfectos. Esto se debe a que presentan errores sistemáticos, que están ahí todo el tiempo y no cambian. Para darle solución se han desarrollado procedimientos potentes para minimizarlos. Los VNA son los únicos instrumentos que pueden y ofrecen en sus mediciones de prueba un tipo de corrección sistemática a los errores. Esta corrección en un VNA también se denomina calibración del plano de referencia o simplemente la calibración. A lo largo de los años se han desarrollado métodos de calibración de planos de referencia como OSM, TOSM, unos más complejos o más completos que otros. Todos estos métodos siguen la misma idea. Se utiliza un conjunto de dispositivos conocidos o estándares. Se miden los dispositivos, se compara con la medición esperada y se utiliza esa diferencia entre la última y la medición real para realizar la corrección. Para esto es necesario conocer algunos conceptos que nos ayudarán a entender la incertidumbre intrínseca de un VNA. Primero, es un elemento direccional el que vemos acá. En el caso ideal tendríamos que S21 es igual a S32. Sin embargo, tenemos que una señal S31 se va a generar y no es deseada dentro de nuestra medición. Esa señal S31 se va a sumar a S32, que es la que viene de nuestro DUT. Por lo tanto, es una señal que va a generar algunos cambios dentro de la señal, dentro del resultado de nuestra señal, de nuestra medición. De esta señal no deseada, obtenemos el reflection tracking, que es igual al producto entre S21 y S32. Este determina cuál es la pérdida interna de nuestro VNA, es decir, cuál es la pérdida de potencia desde el receptor de referencia vista por el plano de referencia, que es en realidad el punto de conexión, sumando la pérdida de retorno desde el plano de referencia hacia el receptor de medición. Básicamente, cuánta potencia se pierde en el camino de medición por las reflexiones, por las malas conexiones también podría decirse. Este es un error relativo de medición, independiente del coeficiente de reflexión del DUT, y nos proporciona información sobre la diferencia en la respuesta en frecuencia entre el receptor de medición y el de referencia. Su método de corrección es usar un factor constante complejo. Para tener un dato en nuestra cabeza, el ZNB, que es un modelo nuestro de VNA, después de una calibración presenta un reflection tracking a 20 GHz de 0.05 dB. Por otro lado tenemos la directividad, que determina qué tan bien un VNA puede separar la señal de salida en el puerto de prueba de la señal reflejada por el DUT. La directividad nos va a limitar la precisión de la medición para valores pequeños en la magnitud del coeficiente de reflexión gamma del DUT. Por esta razón, la calidad del elemento direccionador es tan importante al momento de seleccionar un VNA, porque hay un crosstalk que este va a inducir simplemente por su forma de funcionamiento, y es muy importante tenerlo en cuenta para seleccionar un VNA de alto desempeño. Otro error sistemático
es el acoplamiento del puerto de prueba, o source match o port match. Este va a determinar que también está acoplado el plano de referencia en el puerto de prueba del VNA con el DUT. Si no existe un buen acoplamiento, la onda reflejada desde el DUT se vuelve a reflejar hacia él. Esto interfiere con la onda incidente y como resultado se van a presentar rizados en la medición. Así, el acoplamiento del puerto de prueba va a determinar el límite para grandes magnitudes del coeficiente de reflexión en el DUT. Por esta razón también es importante utilizar un torquímetro al momento de apretar los cables en el puerto de prueba del VNA, porque la fuerza incidente en nuestros conectores va a determinar qué tantas reflexiones estaríamos agregando innecesariamente a nuestras mediciones. En resumen, podemos ver que los errores sistemáticos los podemos corregir a través de los procesos de calibración. Por ejemplo, cuando realizamos una calibración TOSM, Through Open Short Match, vamos a evaluar todos los parámetros S y vamos a realizar una corrección de alta precisión para todos estos parámetros. Esto nos va a permitir realizar mediciones de reflexión y transmisión. Sin embargo, si no es totalmente requerido realizar estos dos tipos de mediciones, por ejemplo, si solamente vamos a realizar una medición de reflexión, podríamos calibrar normalizando el coeficiente de reflexión, lo cual vamos a evaluar el parámetro S11 y vamos a corregir errores como el reflection tracking. Aquí esto nos va a permitir solamente realizar mediciones de reflexión. Esto hay que tenerlos en cuenta por si no queremos realizar tantos procesos durante la calibración y queremos ahorrar tiempo para ese tipo de mediciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta la precisión que nos va a dar esa calibración. Si realizamos una calibración normalizada, es aconsejable volver a calibrar con un tipo TOSM, por ejemplo, si necesitamos realizar mediciones de transmisión. Con estos conceptos básicos sobre el funcionamiento del VNA, donde vimos todo su diagrama de bloques, qué errores se presentan dentro de ellos y cómo realizar las correcciones pertinentes a través de la calibración, vamos a poder realizar una medición con mayor seguridad y confianza de los resultados que estamos obteniendo. Para eso también les vamos a presentar un procedimiento típico de medición descrito en un paso a paso que va a llevar y a terminar en una medición mucho más amigable para ustedes. Una medición típica con un VNA consiste en 5 pasos. El primer paso es configurar la medición. Esto incluye, después de encender el analizador y darle tiempo suficiente al oscilador para que llegue a su temperatura óptima, hay que seleccionar los cables de alta precisión con conectores apropiados en el rango de frecuencia en el cual se va a realizar la medición. También se debe preinspeccionar los conectores y limpiarlos de ser necesario. Con esto podemos proceder a realizar la conexión de los cables siempre usando un torquímetro. Lo siguiente es realizar una medición preliminar. Aquí se configura el equipo seleccionando el número de puntos, la frecuencia de inicio, la frecuencia de parada, el ancho de banda del filtro IF. La idea es que se puedan obtener todas las características del DUT sin necesidad de reducir el desempeño del instrumento e incrementar el tiempo de medición innecesariamente. Es importante poder realizar esta medición preliminar, ya que después de la calibración no podemos cambiar ninguna configuración en el instrumento. El tercer paso ya viene siendo la calibración del plano de referencia. No podemos cambiar en los parámetros de la configuración del VNA, hay que recordarlo. Se debe ingresar al menú de calibración y seleccionar el tipo de calibración a realizar. Eso depende de las mediciones que vayamos a realizar. Siga las instrucciones del instructivo y después conecte los estándares usando igualmente un torquímetro. Después de realizar la calibración, es recomendable guardar también los datos de calibración para futuras mediciones. Algo que tener en cuenta en este punto es que esas calibraciones se pueden cargar si conservamos las mismas condiciones ambientales. Por ejemplo, si estamos en el mismo laboratorio, si en nuestro laboratorio también
cuenta con un control de temperatura y estamos dentro de ese rango de temperatura que realizamos la calibración, puesto que estos parámetros, como ustedes bien lo vieron en la ecuación de ruido, la temperatura ambiente me va a agregar cierto nivel de ruido y ya mi calibración no va a ser tan exacta como yo la hice al principio. Lo siguiente es conectar nuevamente el DUT y realizar la medición. Los datos de calibración se van a aplicar automáticamente a esta medición y las correcciones se van a realizar adecuadamente. Finalmente, se recomienda guardar los resultados. Existen diferentes opciones para hacerlo. Si se requieren usar estos resultados para mediciones futuras o para hacer un postprocesamiento en algún software, por ejemplo en un software de modelamiento, en el caso de los equipos de Rohde & Schwarz se podría guardar con la extensión Touchstone. Un punto a resaltar de nuestros VNAs es que cuentan con una interfaz gráfica bastante amigable y estos pasos se encuentran incluidos en un instructivo de medición que hace bastante fácil el proceso de medida. Incluso si se tiene experiencia con estos equipos, el instructivo va a guiar para realizar una medición precisa y repetible, dándonos seguridad de nuestros resultados y que todo el proceso haya quedado como debe ser y nuestro equipo configurado acorde a la medición. Bien, resumiendo los puntos claves que hemos tratado en este webinar de conceptos básicos de análisis vectorial, tuvimos un acercamiento a la industria estadounidense como primer punto, viendo los procesos que conllevan a la fabricación de semiconductores y cómo estos requieren de un trabajo especializado y equipos de alto desempeño, que van a estar asociados dependiendo de la etapa de pruebas en la que se encuentren. Por ejemplo, para el caso de semiconductores, un VNA es lo más apropiado, pero para la parte de pruebas finales, un analizador de comunicaciones, un equipo mucho más robusto, sería lo más indicado. También conocemos de cerca cómo está distribuido un VNA, su diagrama de bloques, los componentes principales y cuál es su función dentro del analizador. Repasamos los conceptos claves para la obtención de los parámetros S y qué información nos entregan ellos. Otro punto importante que cubrimos fue el análisis de los errores aleatorios y sistemáticos, cuál es la procedencia de ellos y cómo mitigar los efectos en sus mediciones. Este punto nos da una información muy importante a la hora de seleccionar un VNA, en donde podemos comparar esos parámetros como la directividad, como el reflection tracking. Podemos comparar entre diferentes VNAs para ver cuál es el más apropiado para nuestros requerimientos. Un proceso clave también en un VNA es la calibración. Vimos cuál era su origen, el papel dentro del proceso de medición y cómo corregirla. Por último, un corto paso a paso para el proceso de medición con un VNA, también teniendo en cuenta que nuestros analizadores de espectros cuentan con una interfaz de usuario bastante amigable, la cual también tienen diferentes instructivos que ayudan a la medición y que ayudan a que ese resultado final sea mucho más agradable a obtener. Bien, para finalizar, si tienen alguna pregunta sobre este tema, es bienvenido. Si no alcanzamos a contestarlas todas, los invito a que nos contacten y pues con mucho gusto resolvemos todas las dudas en la medida de lo posible. Bueno, veo una por acá, dice, ¿cómo se puede verificar un cable dentro del rango de frecuencia? Bien, esta es una pregunta muy importante, que pues como lo mencionaba en algún punto de la presentación, se debe garantizar la precisión de la medición a través de los cables que usemos. Entonces, alguna medición que podemos usar es, por ejemplo, el DTF o distancia a la falla. Esta medición básicamente me va a dar información sobre cómo nuestro cable se está comportando dentro de toda su longitud. Entonces, si presenta algunas fallas o, por ejemplo, si el conector está mal, debemos tener presente que el modelo del cable, su rango de frecuencia y también la longitud del cable.
Todos estos datos nos los va a pedir el analizador de redes. Sin embargo, también existen algunos analizadores, bueno, no existen, lo que podemos realizar es que podemos cargar la configuración que tienen los analizadores. Algunos de ellos cuentan con varios modelos, los más comerciales, y ellos ya presentan todas sus características. Si no lo presentan, normalmente el analizador puede o permite que carguemos sus características. Entonces ahí debemos tener en cuenta que debemos tener a la mano la permitividad, la velocidad de propagación, también el rango de frecuencia. Esos son algunos datos que nos pueden preguntar en el analizador y pues vamos a encontrar también en el datasheet de los cables. Eh, Otra medición que podemos realizar es por ejemplo, el BSWR. Eso lo obtenemos a través de los parámetros S. Y también podemos ver las pérdidas de transmisión en el rango de frecuencia con el S21. Eh, Todo esto es importante compararlo con la hoja de especificaciones. Y si no la tenemos a la mano o de pronto ya es un cable un poco viejo, pues lo recomendable es que se hagan mediciones seguidas o pues con cierto tiempo y estas mediciones las guardemos para poder realizar comparaciones a futuro. Bien, pasando a otra pregunta, tenemos una que es referente a la calibración. Dice, ¿es necesario el uso de cables en la calibración y en la medición? Teóricamente no es necesario, pero el uso de cables en la calibración eh, son muy recomendables porque, pues primero, no solamente en la calibración, de hecho, hasta en la medición. Primero, los cables me van a ayudar a proteger los puertos del VNA y siempre es mucho más económico cambiar un cable que cambiar el puerto de conexión del VNA. Y también pues me va a dar un poco de maniobrabilidad. Sí debemos tener en cuenta es que si vamos a usar cables en la calibración, debemos usarlos en la medición también. Igual, si lo queremos usar en la medición, debemos calibrar con el cable, puesto que durante la calibración estamos tomando como plano de referencia el extremo final del cable. Y ahí es donde todo el proceso de corrección de errores lo vamos a tener en cuenta en nuestra medición. Entonces, sí, básicamente, si calibramos con un cable y al final no lo usamos, estamos, por decirlo así, como corrigiendo de más la medición, entonces en realidad estamos agregándole más errores a nuestros resultados. Entonces es importante tener en cuenta esos puntos a la hora de medición. Si calibro con cable, debo usar cables en la medición y si necesito medir con cables, debo calibrar con cables. Bueno, por otro lado, hay una pregunta referente a las mediciones en sustratos o PCBs. Nos dicen si existen consideraciones y accesorios adicionales a tener en cuenta. Ok, estas son mediciones que pues, realmente se utilizan en una etapa temprana, como lo mencionamos al principio, y las mediciones en sustratos en realidad requieren una alta precisión y estabilidad. Entonces sí usan varios accesorios. Uno de ellos es una mesa antivibratoria, puesto que ayuda a aislar cualquier movimiento que se pueda detectar o pueda afectar el punto de prueba. También existen algunas puntas de prueba que son especializadas que permiten realizar mediciones a muy pequeña escala. O sea, por ejemplo, no sé, algunos sustratos son de unos 300 milímetros de diámetro, entonces la posición o el posicionamiento de esas puntas debe ser muy preciso y estas mesas cuentan con sistemas mecánicos que permiten posicionar eh, al milímetro los sensores y pues asimismo vamos a tener unos puntos de medición muy, muy precisos. Eh,
Esto en realidad es un proceso muy especializado y requiere de bastante documentación para poder desarrollar la medición. Entonces, si prefieren, podemos comunicarnos internamente y ahí vamos compartiendo información para ayudarles y, pues también ayudarnos a nosotros a saber qué es lo que se requiere en especial. Bien, creo que ya estamos un poco cortos de tiempo. Eh, Aprovecho para decirles que todas las preguntas que están sin contestar, como les decía al principio, la idea es que las podamos resolver. Eh, por favor, contáctenos, envíennos las preguntas al correo y no siendo más, les agradezco muchísimo la participación y la atención en este webinar. Eh, de verdad espero pronto en un próximo webinar y cualquier tema en particular que quieran tratar es bienvenido y no duden en hacérnoslo saber. Buen día para todos, hasta luego.